Señoras y señores, la Corte. Buenas tardes. Se abre esta audiencia pública sobre secciones preliminares y eventuales fondos, reparaciones y costas en el caso Quipialaya-Vilcapoma contra el Estado del Perú. Se le da el uso de la palabra al señor secretario para que realice las precisiones pertinentes. Gracias, presidente. El presente caso fue presentado el 6 de agosto del año 2014 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una vez que la Corte recibe un caso, le da traslado de este a los representantes de las presuntas víctimas por un plazo de 2 meses para que presenten sus solicitudes, argumentos y pruebas, lo que fue hecho en el presente caso. Posteriormente, el Estado tiene 4 meses para presentar sus observaciones al escrito de la Comisión y los representantes de las presuntas víctimas. En el presente caso, el Estado presentó excepciones preliminares, las cuales fueron respondidas oportunamente tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como por los representantes de las presuntas víctimas. Una vez concluida esa etapa, el presidente de la Corte dictó resolución convocando audiencia pública, que es la etapa procesal en la que nos encontramos el día de hoy. En la presente etapa procesal, es decir, la audiencia pública, en primer lugar se escuchará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien hará una breve presentación explicando los motivos de por qué envió el presente caso a conocimiento de la Corte. Posteriormente, comparecerá ante la Corte la presunta víctima, quien podrá ser interrogado por sus representantes y posteriormente por el Estado. Y posteriormente los jueces, si lo desean, podrán formularle preguntas. Concluida esa parte, posteriormente los representantes de las víctimas presentarán sus conclusiones finales orales. Lo mismo hará el Estado y posteriormente habrá réplica y dúplica y la Comisión Interamericana hará su conclusión final sobre el caso. Y los jueces de la Corte podrán interrogar a cualquiera de las 3 partes en el proceso. Una vez concluida esta etapa del día de hoy, las partes tendrán el plazo de 1 mes para presentar sus alegatos finales escritos y posteriormente la Corte dictará sentencia. En el día de hoy se da la bienvenida a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, compuesta en esta oportunidad por el comisionado James Cavallaro, primer vicepresidente de la Comisión Interamericana, y los abogados de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, Silvia Serrano, Jorge Mesa y Erika Acuña. De igual manera, se da la bienvenida a los representantes de las presuntas víctimas, en este caso, la señora Dania Cos Barón. Por último, se da la bienvenida a los representantes del Estado de Perú, Iván Arturo Bazán Chacón, Procurador Público Adjunto Supranacional, Cecilia Reynoso Rendón, abogada de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional, y Helmut Andrés Olivera Torres, abogado de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional. Se solicita a los comparecientes que se expresen lenta y claramente para facilitar la labor de los intérpretes. Muchas gracias, señor secretario. Realizadas las
precisiones sobre la manera como se desarrollará esta audiencia, se le concede el uso de la palabra a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que presente el caso. Les recuerdo a todos los intervinientes, todas las partes, que por favor se identifiquen previo al uso de la palabra. Adelante, señor comisionado James Cavallaro, con nuestra bienvenida. Muchas gracias, señor presidente, señores jueces, distinguidos representantes del ilustre Estado peruano, distinguidos representantes de las víctimas. Este caso se trata de un joven que fue brutalmente golpeado, lo que le ocasionó la pérdida irreparable de visión de un ojo. El contexto que se generaliza en las Américas es de una arraigada y errónea interpretación de la disciplina militar. El caso presenta la oportunidad a la Corte para desarrollar criterios para evitar los excesos de la disciplina militar que afectan, de hecho, miles de jóvenes que prestan su servicio en el continente. La víctima de este caso es Valdemir Quispe-Alaya, quien declarará ante la Corte el día de hoy. Tenía 22 años cuando ingresó voluntariamente al servicio militar en el batallón 9 de diciembre en la ciudad de Huancayo, departamento de Junín, Perú. En enero de 2001, Valdemir Quispe-Alaya cometió algunos errores en un entrenamiento de tiro. Como resultado, el suboficial encargado de la práctica lo golpeó con la culata de su propia arma en la frente, impactando en un ojo. Según sus denuncias, esta no fue la primera vez que el joven Quispe-Alaya fue maltratado por dicho suboficial. De hecho, este suboficial propinaba golpes a él, a la víctima, y a sus compañeros en el cuartel de forma recurrente. De hecho, tras una serie de graves dolores y desmayos, Valdemir Quispe-Alaya fue perdiendo la capacidad visual. Sin embargo, debido a la amenaza de desaparecerlo realizada por su superior, Valdemir no pudo denunciar lo sucedido por varios meses. Cuando finalmente el señor Quispe-Alaya informó lo ocurrido a la enfermería del cuartel, continuaron las amenazas y hostigamientos, tanto a él como en contra del único militar que sí respaldó su versión. El 14 de julio de 2001, a más de 5 meses de sufrir el golpe, Valdemir Quispe-Alaya recibió tratamiento quirúrgico, pero ya era demasiado tarde. La víctima perdió la totalidad de la vista del ojo derecho. El señor Quispe-Alaya no ha recibido reparación alguna por lo sucedido. Además, el Estado no inició una investigación de oficio en la vía ordinaria tras los hechos. No garantizó una investigación independiente al mantener el caso en el fuero militar durante casi 7 años. No abrió una investigación por tortura en la vía ordinaria sino hasta febrero de este año y no protegió a las personas amenazadas. En su informe de fondo, número 84/13, la Comisión concluyó que estos hechos se enmarcan en un contexto de abusos al interior de las dependencias militares. En su análisis de fondo, la Comisión calificó lo sucedido al joven Quispe-Alaya como un acto de tortura. Asimismo, la Comisión consideró que debido a la situación de impunidad total en que se encuentra el caso, el Estado no proveyó de recursos efectivos a la víctima. Por lo tanto, la Comisión decidió someter el presente caso a la Corte ante la necesidad de obtención de justicia. Tras la notificación del informe 84/13, la Comisión otorgó, de hecho, 3 prórrogas para cumplir al Estado, 3 prórrogas para que cumpliera con las recomendaciones de la Comisión. El Estado no cumplió. En consecuencia, la Comisión decidió someter el caso a la Corte. Quisiéramos destacar que el presente caso presenta varios aspectos de orden público interamericano. Permitirá
a la Corte desarrollar su jurisprudencia sobre 4 temas. 1. Los límites que impone la prohibición absoluta de la tortura a la disciplina militar. 2. Sobre la presunción de responsabilidad del Estado por las lesiones de personas bajo custodia del mismo Estado, así como el deber de proveer una explicación satisfactoria de lo ocurrido para desvirtuar esta o esa responsabilidad. Si bien la Corte ha manifestado esa presunción o ha explicado esa presunción en otros casos, el presente caso permitirá aplicar estos principios en el contexto del servicio militar. 3. En este caso, los hechos ocurrieron en una instalación militar, la víctima es un militar y los únicos testigos del hecho son militares subordinados a una cadena de mando. Por lo tanto, el caso posibilitará establecer parámetros sobre el valor que deben tener los aspectos contextuales y la declaración de la víctima directa en la determinación de los hechos de tortura. 4. En este caso, los hechos han sido investigados, primero, como lesiones graves, segundo, como abuso de autoridad y recién este año como torturas. Dadas las 3 calificaciones distintas, la Corte podrá determinar el impacto en la situación de impunidad que genera el uso de tipos penales inconsistentes con la naturaleza de los hechos. La Comisión va a profundizar sobre estos aspectos en sus observaciones finales. Muchas gracias. Muchas gracias, señor comisionado. Le solicito al señor secretario que llame a declarar a la presunta víctima propuesta por los representantes, tome sus datos y realice las prevenciones pertinentes. Gracias, presidente. Valdemir Quispialaya Vilcapoma. Buenas tardes. Buenas tardes. Le solicito al declarante manifestar ante la Corte su nombre. ¿Me escucha? Un poco. ¿Qué me dijo? Le solicito manifestar ante la Corte su nombre. Mi nombre es Valdemir Quispialaya Vilcapoma. Muchas gracias. Nacionalidad y lugar de residencia. La ciudad peruana, de la ciudad de Huancayo. Muchas gracias. El declarante deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulen. Se le informa que fue citado por la Corte para declarar sobre su vida antes de ingresar al servicio militar. Antes de... Sí, déjeme por favor terminar, te repito. Se fue citado por la Corte para declarar sobre su vida antes de ingresar al servicio militar, las condiciones en que prestó el servicio militar, las presuntas torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes que habría sufrido durante la prestación del servicio militar, las alegadas amenazas y agresiones por haber denunciado los hechos, las acciones realizadas para obtener justicia y las consecuencias de los hechos sobre su vida familiar y su proyecto de vida. Se le informa que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o familiares, a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Muchas gracias, señor secretario. Se le concede el uso de la palabra a la señora representante para que formule sus interrogantes. Le solicito que se identifique previamente. Gracias, señoría.
Dania Cos, abogada de la Comisión de Derechos Humanos, Comiset, Asociación Civil de Perú dedicada a la defensa y la promoción de los derechos humanos, comparece ante este honorable tribunal en representación de las víctimas del caso Valdemir Quispe-Laya Vilcapoma versus Perú. Honorables miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, representantes del ilustre Estado, representantes de la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A continuación procederé con el interrogatorio al testigo del caso. Señor Valdemir, ¿cuántos años tiene en este momento? Yo ahorita en la actualidad tengo 38 años. ¿Y en qué fecha ingresó usted al servicio militar? En noviembre del 2000. ¿Cuántos años de edad tenía cuando ingresó al servicio militar? 22 años. ¿Podría relatar para la Corte, por favor, por qué es que usted decide ingresar al servicio militar voluntario? Yo ingresé al ejército voluntario porque yo quería tener 2 carreras, porque yo estaba por factor económico. Yo no podía, estaba estudiando para profesor de primaria y yo quería tener, como en el ejército había una carrera técnica, yo quería tener 2 carreras y después con el tiempo terminar mi carrera de primaria. ¿Cuál era su estado de salud antes de ingresar al servicio militar? Normal, como cualquier persona sana. Y específicamente, ¿podría detallar cuál era su estado de salud visual, su visión, antes de ingresar al servicio militar? Era como cualquier persona porque yo ingresé al servicio militar con mis 2 vistas sanas. ¿Alguna vez, desde su nacimiento, su infancia o en alguna fecha antes de ingresar al servicio, tuvo algún problema de vista? Nunca. Una vez dentro del servicio, ¿alguna vez fue víctima de abusos o agresiones? Sí, por parte del suboficial Juan Ilaquita Quispe. ¿De qué manera esta persona abusó de usted? Cuando en el campo de tiro yo había tirado mal, el suboficial me había metido con la culata de armamento, me castigó. ¿Cuándo sucedió esto? El 23 de enero del 2001. ¿Podrías detallar, por favor, dónde se encontrabas cuando el suboficial Juan Ilaquita te golpeó? Cuando nosotros hemos ido al campo de tiro, cuando yo había disparado mal, el suboficial me castigó, me metió con la culata de armamento en el ojo derecho. ¿Y este campo de tiro queda dentro o fuera del cuartel? Fuera del cuartel. ¿Con cuántas personas más estabas en la práctica de tiro? En la práctica de tiro estamos algo de 10 personas a mis costados. ¿Y cómo se encontraban divididos en el espacio del campo de tiro para la práctica? Todos estamos de costados. ¿Uno tras otro o al lado? Uno tras lado, uno a cada lado. Me gustaría que relates un poco para el tribunal cómo es que te golpeó el suboficial Juan Ilaquita Quispe. Cuando yo estaba, había tirado mal en el disparo al tiro al blanco, el suboficial me increpó y me metió con la culata de armamento en el ojo derecho. ¿Y qué pasó luego de que este suboficial te golpeó? Yo me había desmayado. ¿Alguno de estos otros soldados que estaban contigo en la práctica de tiro vieron lo sucedido? Sí, fue Juan, Exxon, mi compañero que estaba a mi lado, Exxon Guaira Arancibia. ¿Y él te prestó asistencia, te dijo algo luego de haber visto lo que sucedió? Sí, el único que me agarró y me abrazó, me dijo, ya, ¿qué vas a hacer, mi hijo? ¿Había alguna otra persona que te asistiera, que te ayudara a continuar con la práctica? Sí, el técnico Calderón, que me puso un parche y él miró que mi ojo estaba rojo y mi frente estaba hinchada. Valdemir, cuéntanos un poco sobre tu experiencia dentro del servicio. ¿Alguna otra vez el suboficial Juan Ilaquita te agredió?
antes y después quería que hacemos las cosas, nos tiraba con palo, con la gamela para salir rápido a formarnos o para ir a comer. ¿Y estos golpes que te daban con palos y con la gamela eran dirigidos únicamente a ti o se los daban a todos los soldados? En general a todos los soldados, y por eso lo que el suicidio era abusivo, uno de los soldados había desertado del ejército. ¿Qué es lo que pensaban tú y tus compañeros de unidad sobre este oficial? Todos mis compañeros de este oficial pensaban, era muy abusivo con todos, porque él era un comando de la escuela de Río de Janeiro. Es decir, era un comando con experiencia, había participado en la escuela de Río de Janeiro, él había venido de Río de Janeiro, de Brasil. ¿Sabes si alguna vez alguna otra persona se quejó por estos golpes y abusos constantes? No, porque este oficial era muy abusivo, le tenían miedo. Y específicamente tú, luego del golpe propinado en la práctica de tiro, ¿por qué no acudiste inmediatamente a enfermería? Porque tenía miedo que este oficial podría tener represalias contra mi persona. ¿Y cuándo es que decides finalmente denunciar lo sucedido? Después de casi, creo, 5 meses que yo le digo al técnico Aragón que el oficial Juan Ilatita me había golpeado con la culata de armamento. ¿Y por qué es que decides después de 5 meses recién denunciar los hechos? Porque me habían dicho que a mí me iban a dar mi baja por rendimiento físico. ¿Cómo te habías sentido tú durante estos 5 meses? Me dolía la cabeza, el ojo, no podía decir nada porque tenía miedo que este oficial me haga algo, tome represalia contra mi persona. Y Valdemir, luego de que denunciaste estos hechos, ¿qué pasó? A mí me llevaron al policlínico de la ciudad de Huancayo. Ahí, cuando ese oficial se enteró que yo le había denunciado, ese oficial me vino a amenazar al policlínico. ¿Qué es lo que te dijo? Me dijo, cambia de versión o ya verás. Yo en ese momento dije que lo iba a matar a toda mi familia porque él quería que yo cambie de versión, todo lo que había dicho. ¿Y alguna persona presenció esta amenaza? Había un compañero que estaba en mi cuarto y justamente él le dijo que, ¿por qué, oficial, si lo has hecho, por qué tú tienes que venir a amenazar? Aparte de este incidente en el policlínico, ¿en algún otro momento el suboficial Ilatita te ha amenazado cuando te has cruzado con él? Siempre se burlaba de mí en la calle, siempre se burlaba de mí. Yo ya no podía decir nada porque como estaba en la calle, él siempre trataba de intimidarme hacia mi persona. Y cuando fue a amenazarte el policlínico, ¿cómo reaccionaste tú? Yo en ese momento tenía que salir sí o sí del ejército porque yo había ingerido lejía para que me manden al HMC, porque este social me venía a amenazar al policlínico. ¿Podrías detallar, por favor, para la Corte qué es el HMC? El HMC es el hospital militar que está en Lima. Y además de estas amenazas, ¿algún otro miembro de tu familia ha sido amenazado por este oficial? Sí, la que fue amenazada fue también mi madre, que este oficial mandaba soldados por mi casa. Y ya justamente este oficial quería hasta quitarnos la casa por lo que él había denunciado. ¿Y alguna vez solicitaste una garantía o presentaron algunas quejas tú y tu familia por las amenazas? Sí, pero solamente habían mandado papeles nomás. ¿Nunca te brindaron protección real? Nunca me mandaron protección, nada contra mi persona.
ni contra mi familia nadie nos ha mandado protección. Valdemir, quisiera hacerte unas preguntas más relacionadas a las investigaciones de tu caso. ¿Tú o tu familia presentaron alguna denuncia penal por los hechos? Sí, hemos presentado al 5º Juzgado Penal de Huancayo, hemos presentado, pero cuando han ido a hacer la reconstrucción de los hechos, acá al suboficial Juan Ilaquita lo iban a llevar a la cárcel y ahí prácticamente el fuero militar dijo, no, eso se queda en el fuero militar. ¿Y qué es lo que sucedió con la denuncia presentada entonces? Eso se quedó en nada, creo que al suboficial cuando lo llevaron al fuero militar, a él lo han absuelto. ¿El fiscal del Ministerio Público no pudo investigar? No, ahí nomás se quedó todo porque no investigó más. Pero en ese proceso, ¿hubieron personas que habían declarado a tu favor? Sí. ¿Quién había declarado a tu favor? Mi compañero Juan, el Exxon Guaira Arancibia, que a él, justamente por haber declarado en contra del suboficial, a él lo habían correteado, habían ido soldados a su casa y lo habían correteado a balazos. ¿Y cómo te sentiste luego de saber que los militares se harían cargo de la investigación? Me sentí, prácticamente, yo ya sabía que en el fuero militar a ese social lo iban a absolver. Señor presidente, había presentado unos documentos y Secretaría estaba sacando copia de ellos porque quisiera presentarle un documento al testigo para que reconozca. Señor presidente, ¿me permite presentarle un escrito al testigo? ¿Ha sido repartido también al señor agente y a la comisión? Señor testigo, ¿usted sabe si alguna vez Inspectoría del Ejército... Un momentico, esperemos a que sea repartido para que tengan conocimiento. Muy bien, adelante. ¿Sabe usted si en alguna oportunidad Inspectoría del Ejército inició una investigación por lo sucedido? Sí. ¿Usted declaró en esta investigación? Sí. ¿Y cuándo fue esto? En el 2002. ¿Dónde te encontrabas usted cuando declaró para esta investigación? En el hospital militar. Señor presidente, el documento que se encuentra ahorita en manos del testigo es su declaración ante Inspectoría del Hospital Militar Central de Lima. ¿Reconoces ese documento, Valdemir? Sí. En ese documento dice que tú habías declarado ante Inspectoría que cuando estabas en instrucción en Jauja ya te habías golpeado el ojo derecho accidentalmente mientras limpiabas tu armamento. ¿Es eso verdad? Sí, pero yo ahí levemente no me había golpeado. ¿No sentiste algún dolor, algún malestar? No, yo seguía con mis actividades normales en el ejército. ¿No necesitaste acudir a enfermería? No. En ese documento también dice que tú declaraste ante Inspectoría del Ejército que tenías la vista desviada desde antes de ingresar al servicio militar. ¿Es eso verdad? Eso no es verdad porque acá justamente tengo la foto donde yo entro al ejército sano entro al ejército. Y acá esa es la foto que yo, cuando mi madre me da el armamento, yo entro sano a las 2 vistas. ¿Pero reconoces tu firma en ese documento? Sí. Este documento también dice que el golpe que te dio el suboficial Juan Ilaquita fue de manera casual. No fue casual, es intencional. Entonces, ¿por qué firmaste este documento? Ya como estaba amenazado dentro del ejército, tenía miedo a que tomen represalias contra mi persona.
Valdemir, te quiero presentar otro documento adicional. Ese es el 41. Honorable Corte, el documento que tiene el testigo en su mano ahorita es la declaración ante el S2 del año 2001, que también está presentando el Estado como anexo número 42 a su escrito de contestación. ¿Reconoces tú ese documento, Valdemir? Eso es falso, porque esta firma no es mi firma de mí. ¿Puedes revisar la firma? No es mi firma esto. ¿Y cómo sabes que no es tu firma? Porque todo mi firma de mí lleva mi apellido. Gracias, Valdemir. ¿Qué anexo es el que está haciendo referencia? El Estado ha presentado diversos... No, el que acaba de preguntarle. El que acaba de preguntar, el segundo documento es una declaración suscrita por Valdemir en el año 2001, en el que... Es que el documento que se nos entrega no tiene ninguna firma. El anexo Son 41 que nos dos. acaba de enviar. Son 3 hojas, parece que las copias se han traspapelado un poco. Bueno, vale, lo verificamos después, pero que nos entreguen documentación completa. Sí, Entonces, disculpe. Vale. Prosiguiendo con el interrogatorio, quisiera hacerte unas preguntas finales. Actualmente, Valdemir, ¿cuál es tu estado de salud? De mí mi estado de salud es, ya lo estoy perdiendo la otra visión. Durante los 13 años que he estado, no he tenido la vista la estoy perdiendo cada año que sigue, lo estoy perdiendo. Ahora tengo un 5% en la vista izquierda. Y Valdemir, ¿tienes alguna condición o enfermedad en tu rostro? Sí, lo que tengo rosácea, eso es todo lo que a mí me afecta, esa rosácea, que juntamente por lo que esta rosácea lo tengo, la otra vista lo está afectando, porque tengo las preocupaciones, tengo mucha tensión en esa vista. ¿El médico te ha comentado, te ha dicho, informado por qué es que se te ha generado esta rosácea? Eso es por la tensión, por lo que estás preocupado, estás tenso. Esa enfermedad es lo que me está apareciendo en el rostro. ¿Y la rosácea está afectando tu vista sana? Sí. Valdemir, ¿alguna vez intentaste pedir algún tipo de beneficios por incapacidad en el ejército? Sí, yo cuando fui al ejército a pedir mis beneficios, el ejército me dijo: tienes que perder las 2 vistas para nosotros darte un beneficio. Dos últimas preguntas, Valdemir. ¿Cómo consideras que tu vida ha sido afectada luego de lo sucedido? Mi vida ha sido totalmente triste porque durante 13 años nunca he tenido nada de apoyo del Estado ni del ejército. Prácticamente se ha truncado mis estudios, lo que iba a terminar mi carrera para profesor se ha truncado, no tengo trabajo, la gente me discrimina por lo que me miran de la cara, del ojo, no te quieren dar trabajo. ¿Y de qué manera ha afectado eso también tus relaciones familiares? Ha afectado a mi madre, que teníamos un negocito, tanto porque mi mamá me ayudaba con las medicinas, ella es la que me mantenía, porque yo tenía que trabajar en una combi de 6 de la mañana a 9 de la noche para ganarme 20 soles, y cuando no tenía que trabajar, mi madre es la que me mantenía, y a la vez yo tenía a mi señora con una pequeña, que por este factor, que no tenía trabajo, se separó de mí, y ahora yo también no le puedo dar un buen estudio a mi hija, y eso bastante a mí me ha afectado. Valdemir, ¿cómo crees que sería tu vida si es que no te hubiera sucedido nada de esto? Sería como cualquier chico, tendría una carrera profesional, sería algo, tendría un trabajo seguro, a mi madre no le faltaría nada, ni a mi hija.
Señoría, la representación de la víctima no tiene más preguntas. Muchas gracias. Le corresponde el uso de la palabra a los señores agentes del Estado para formular también sus interrogantes. Igualmente les solicito que por favor nos indiquen quiénes realizarán el interrogatorio. Buenas tardes, presidente. El interrogatorio estará a cargo del abogado Helmut Olivera de la Procuraduría Supranacional. Quisiera también el Estado entregar copia de algunos documentos que auxiliarán para las preguntas que se formularán en este momento. Sí, antes de continuar, la firma de la cual usted hacía referencia en el documento es la que aparece a un lado de la... ¿no? No, su señoría, la firma a la cual hago referencia es la que aparece al final del documento con la bueno, huella digital. Entonces sí hace falta. Vale, muchas gracias. Sí, por favor, continúen. Decía que las preguntas están a cargo del colega Helmut Olivera y las copias que se están distribuyendo son de apoyo a alguna de las preguntas que se efectuarán. Y hay un ejemplar para cada una de las partes. Proceda, por favor. Buenas tardes, miembros de esta honorable Corte, representantes de la Comisión Interamericana, representantes de la presunta víctima. Buenas tardes, señor Quispe Alaya. Buenas tardes. A continuación realizaré una serie de preguntas que están acorde a diferentes puntos que se han planteado como objeto de su declaración. Para empezar, mis primeras preguntas estarán relacionadas a su vida antes de ingresar al servicio militar. ¿Qué actividades laborales usted desarrollaba antes de ingresar al servicio militar? Antes yo trabajaba en construcción, trabajaba en otros, en construcción más trabajaba. Y siempre atendía a mi tienda, tenía una tienda, en mi tienda siempre estaba. ¿Tenía usted hermanos que prestaban el servicio militar o prestaron? Sí, mis dos hermanos que han presentado al ejército en el año casi 80, 90, y a estos mis dos hermanos no le ocurrió la desgracia que me ha ocurrido a mí. Entonces sus hermanos no reportaron ningún maltrato o tortura mientras prestaron el servicio militar. No, nunca han tenido maltrato en el ejército. ¿Podría decirse que esa situación de tranquilidad y éxito que tuvieron sus hermanos al momento de prestar el servicio militar fue un motivo adicional para que usted se presentara al servicio militar? Sí, porque como mis hermanos no habían tenido ningún problema en el ejército, por eso yo me presenté voluntariamente al ejército. Entonces la motivación no solo fue por un tema de imposibilidad económica. La posibilidad, como dicen, la posibilidad económica fue cuando yo estaba estudiando mis estudios superiores para primaria y cuando en el ejército había unas carreras técnicas para yo poder tener dos carreras con el transcurso de los años. ¿Usted ratifica que no tuvo ningún problema visual antes de ingresar al servicio? Yo nunca tuve ni un problema en la visión, por eso yo les traigo acá la foto para que ustedes miren que yo cuando entro la primera vez al ejército, mis dos vistas estaban sanas. En su declaración ante el inspector del Hospital Militar Central, como bien se ha señalado, usted declaró que sí tenía problemas a la vista. Yo nunca había declarado eso. Eso es mentira que me digan que yo había declarado esto. Por eso les traigo acá la foto para que ustedes miren que yo he entrado sano. Y acá está. Y cuando entramos nosotros al ejército, siempre nos hacen una revisión médica a cada personal. Entonces, ¿por qué figura su firma en esa declaración? Yo no sé de dónde
han sacado eso, por eso les digo que en el ejército, para entrar a cualquier institución del ejército, nos hacen una revisión médica a cada persona para que entre. Si estás mal de la vista, estás mal de cualquiera, te sacan del ejército. Hace un momento se dijo que este anexo 42 contaba con su firma. Este documento, esta declaración. Y usted señala que hubo un tema de temor. ¿Usted a nivel interno, ante el Estado peruano, alguna vez señaló eso? Ante el Estado, no, ante el ejército yo ese temor tenía porque como ya ese oficial me había amenazado. Disculpe, ¿usted ha señalado a nivel interno, ante alguna instancia jurisdiccional o ante el propio ejército, este temor, esta coacción que habría sufrido al momento de realizar esta declaración? Eso, como yo le dije, eso cuando lo denunciamos ante el 5º juzgado, yo ya ese temor era. ¿Okay? ¿Podría usted precisar cuáles fueron los establecimientos médicos en donde usted se atendió por cualquier tema de salud antes de ingresar al servicio militar? Antes del servicio militar. Así es, antes de prestar el servicio militar. Recuerda que ahorita estamos en el punto de su vida antes de ingresar al servicio militar. Yo en ni un hospital me había hecho chequeos médicos. ¿Nunca tuvo problemas de salud antes de ingresar al servicio militar? No, nunca tenía problemas. Las siguientes preguntas están relacionadas a las condiciones en las que usted prestó el servicio militar. ¿Usted ingresó a prestar el servicio militar en noviembre del año 2000? Sí. ¿Usted ingresó al servicio militar de manera voluntaria? Sí, voluntaria. ¿Podría usted precisar en qué lugares prestó el servicio militar? Yo presté para entrar al ejército, me mandaron a Jauja, que era, ahí mi instrucción militar tenía que recibir. Y de ahí me mandaron para la CIA Comunicaciones número 31 de Huancayo. Cuando estuvo en el establecimiento de Jauja, ¿usted fue víctima de maltrato? Nunca he tenido ni un maltrato por parte de los oficiales en Jauja. ¿Usted tuvo algún incidente de autolesión con el cañón de un FAL en el cuartel de Jauja? Eso fue casual, pero era leve. No tenía ni un problema para seguir con mis actividades. Por eso yo en Jauja, hasta que termine mi instrucción militar, estaba tranquilo, como cualquier persona, seguía mis actividades normales. La lesión, ¿confirma usted entonces que la lesión fue con el cañón del FAL? No con el cañón, no. O sea, leve nomás, me había golpeado casual, pero era leve nomás. ¿Con qué parte del FAL? O sea, cuando estoy con el armamento, cuando estoy sacando las caserinas, con eso me había golpeado casual. Puesto que usted señala que no fue víctima de maltrato en el cuartel de Jauja, ¿podría precisar dónde sí considera que fue víctima de maltrato? En la CIA Comunicación número 31 de Huancayo. Es decir, usted no fue víctima de maltrato o de los presuntos actos de maltrato durante la prestación del servicio militar. ¿Fue en parte? Fue parte de lo que el oficial Juan Ilaquita me ha golpeado con la culata armamento en la CIA Comunicación número 31, cuando hemos ido al campo de tiro. Entonces, a continuación realizaré
algunas preguntas relacionadas a las presuntas torturas, otros tratos crueles, inhumanos, degradantes, que usted alega que sufrió específicamente en el cuartel 9 de diciembre, único lugar donde usted alega que fue víctima de maltrato. Bien, bien. Señor Quispe-Alaya, Sí, ¿reconoce esta infraestructura como el cuartel 9 de diciembre? sí, reconozco el maltrato que me había ocasionado en el cuartel 9 de diciembre. Señor presidente, ¿Usted reconoce? Un momentico, por favor, sí. si me permite aclarar, la afectación a la salud actual que tiene el señor Waldemir Quispe-Alaya Vilcapoma por la rosácea que está afectando su vista, y el año pasado tuvo una úlcera visual que casi lo deja completamente ciego, pero se viene recuperando, no le permite ver de lejos. Entonces, él, cuando le están haciendo las preguntas, no sabe a qué se refiere, no está viendo las imágenes. Pues si no lo ve, no lo puede decir, pero si ve, lo escuchamos. Yo ya, yo ya no distingo las letras chiquitas, porque yo ya, como le he dicho en una ocasión, que yo ya estoy perdiendo la visión del ojo izquierdo. Continuemos con las preguntas y si hay algún aspecto que sea determinante en la vista, nosotros inmediatamente intervenimos. Adelante. Vale a precisar que la imposibilidad que tiene es respecto a las letras. Señor Quispe-Alaya, ¿reconoce esta zona como el campo de tiro de Azapampa? Sí, esa zona fue donde el social me ha golpeado con la culata en el momento. Lo ve bien la gráfica, ¿no es cierto? Uh-huh. Muy bien, adelante. Bueno, en realidad esta imagen es de hace poco. Esa infraestructura antes no se encontraba. Sí quisiera precisar eso, pero el fondo era donde se realizaban los tiros ante la montaña. Señor Quispe-Alaya, el campo de tiro de Azapampa se encontraba dentro del cuartel 9 de diciembre. Fuera del cuartel 9 de diciembre. Entonces, podríamos decir que los actos o los presuntos actos de maltrato que usted habría sufrido fue fuera del cuartel 9 de diciembre. Sí, porque nosotros hemos ido al campo de tiro de Azapampa a hacer el tiro al blanco, como práctica de tiro. Señor Quispe-Alaya, ¿es posible que usted precise dónde habría recibido el presunto golpe con la culata del FAL? En la cabeza del ojo derecho. Ahí es lo que a mí me había golpeado con la culata del armamento del suboficial Juan Ilaquita. Señor Quispe-Alaya, quisiera que por favor me precise si el golpe fue en la frente o en el ojo. En el ojo derecho, acá me golpeó, por eso yo estaba hinchado todo y mi ojo estaba rojo cuando fue el técnico Calderón que me dio. Señor Quispe-Alaya, ¿usted al momento de realizar la práctica de tiro usaba casco? En ese momento sí había utilizado casco. Entonces, ¿podría precisar cómo pudo darse el golpe si el casco protegía parte de la zona que usted señaló? El casco siempre es un poco levantado. Y acá el suboficial, al momento que yo disparo, el suboficial, al ver que yo había disparado mal, agarra el armamento y me mete acá en el ojo.
Señor Quispe-Alaya, ¿usted considera, alguna vez declaró que el golpe que recibió por parte del señor Ilaquita fue casual? Eso no es, es incasual, porque cuando si un oficial te corrige, creo que es ya con intenciones de, como dice, ¿no? Con intenciones de agredirme, me ha metido con la culata de armamento. Señor Quispe-Alaya, hay declaraciones, como la que estoy precisando, como se ve en la diapositiva, donde usted señala que el golpe fue de manera casual. Eso, como le digo, no es casual, eso es incasual lo que me ha tirado, es inhumano lo que el oficial me ha golpeado con la culata de armamento. Señor Quispe-Alaya, ¿usted presentó, o sus familiares, o sus abogados, presentaron alguna objeción o recurso ante estas declaraciones tomadas en el marco de un procedimiento ante el ejército? Nosotros, como yo le dije, ¿no? Nosotros hemos presentado aquí en su juzgado. Eso es lo que me había agredido ese oficial. Y ese oficial, ¿no? Cuando hemos ido a hacer la reconstrucción de los hechos al campo de tiro, al oficial, como le digo, le iban a llevar a la cárcel, pero el ejército dijo, no, esto se queda todo en el fuero militar. Luego de presuntamente haber recibido el golpe, ¿usted solicitó atención médica de forma inmediata? No, porque este oficial, como era abusivo, como yo le digo, no, era de Río de Janeiro, yo tenía miedo que me tome represalia contra mi persona porque yo estaba dentro del ejército. Señor Quispe-Alaya, ¿podría precisar cuándo, luego del evento, del presunto evento, usted solicita atención médica por primera vez? Después casi de 5 meses que un oficial me dijo que te van a dar por rendimiento físico y al verme afectado la visión, yo le cuento al técnico Aragón que esto es lo que mi visión, lo que me había pasado, me había hecho el oficial Juan Ilaquita Quispe. Cuando usted solicitó atención médica, ¿se encontraba el señor Ilaquita Quispe con usted? No, porque yo estaba de guardia, yo estaba de guardia y ahí al técnico Aragón se acerca, ¿qué ha pasado? Me dijo, yo le dije, esto es lo que, mi visa es lo que me ha hecho, esto es lo que el oficial Juan Ilaquita me ha golpeado con la culata de armamento. De ahí recién me llevan al policlínico de Huancayo. Señor Quispe-Alaya, luego del evento o del presunto evento que usted habría sufrido, usted realizaba, y antes, claro, de acudir al centro médico, ¿usted realizaba actividades recreativas como jugar fulbito? Claro, como en las actividades jugábamos fulbito en el cuartel. ¿Jugaba fulbito a pesar de la molestia que tenía en la vista, la gran molestia que tenía en la vista? Eso fue que en Jauja jugaba fulbito, pero en la Ciudad de Comunicaciones no podía ni jugar porque como estaba mal yo no jugaba en la Ciudad de Comunicaciones. Señor Quispe-Alaya, mi pregunta va, ¿usted realizaba actividades relacionadas al fútbol, fulbito, cuando estaba en el cuartel 9 de diciembre, luego del presunto evento del golpe en el campo de Azapampa? No, nunca jugaba fulbito. Desde la fecha en que habría recibido el presunto golpe hasta el momento en que denunció los hechos ante las autoridades del cuartel, ¿alguien lo visitó? Nadie me había visitado, porque yo estaba en el policlínico y como yo le dije, no, yo había, como estaba amenazado este oficial, yo había ingerido
Lejía y a mí me habían de arriba ya para que me lleven al HMC, para yo ya no estar amenazado por este oficial. Señor Quispe-Alaya, entonces ratifica que en el lapso de más de 5 meses usted no recibió ninguna visita de ningún familiar. En ese lapso de los 5 meses, claro, porque nosotros cada domingo salíamos a la calle. Entonces sí recibió visitas familiares desde el momento del presunto golpe en Azapampa hasta el momento en que comunicó los hechos a la médico del establecimiento. Sí, sí recibía visitas. ¿Podría precisar usted qué personas le visitaron en ese tiempo? Por veces nomás me visitaba la única mi madre que me visitaba, porque todos mis hermanos ya eran casados. Su madre advirtió el problema que presuntamente habría tenido en ese tiempo. Yo cuando mi mamá iba al cuartel, yo no le decía nada por miedo, como digo, por miedo a las represalias de este señor, que era muy abusivo dentro del cuartel. Las siguientes preguntas que le formularé, señor Quispe-Alaya, están relacionadas a las alegadas amenazas y agresiones que usted señala que habría sufrido por denunciar los hechos. ¿Podría precisar usted cuándo fue la última vez que fue víctima de actos de hostigamiento o amenazas por parte del señor Ilaquita Quispe? Después que yo había denunciado casi el 2003, 2004, esos tiempos, él siempre rondaba mi casa, se burlaba de mí porque él como sabía que no había justicia para mí, no habían hecho nada, solamente todo como se había quedado en el fuero militar, él se reía de mí, se burlaba, mandaba soldados por mi casa a rondar. Por veces yo tenía miedo de salir hasta de mi casa. Por eso mi mamá decía, no salgas, que no te vayan a matar. Tenía miedo de esas cosas que este social podía tomar represalias más contra mi persona. Señor Quispe-Alaya, entonces, desde el año 2004, entiendo, no ha sido víctima o no habría sido víctima de presuntos actos de hostilidad o agresiones por parte del señor Ilaquita Quispe. ¿Es cierto? Como le digo, solamente las hostigaciones que ha sido en esos años que estaba yo, como él vivía a 3 cuadras de mi casa, él siempre rondaba mi casa. O sea, las siguientes preguntas tienen que ver con las acciones que realizó para cuestionar o pedir protección frente a los hechos señalados. ¿Por qué recién presentaron la denuncia ante el fiscal en febrero del 2002 y no con anterioridad, de forma inmediata, a los presuntos hechos? Porque yo estaba en el HMC, yo pensando que iba a recuperar mi visión, no habíamos hecho nada porque prácticamente yo cuando a mí el 5 de diciembre del 2001 me dice el jefe de oftalmología que me dice pierde la visión, ya yo no había denunciado nada de esto. Sí, nosotros habíamos denunciado el 2002. ¿Usted ha solicitado alguna pensión por discapacidad visual ante el ejército peruano? Nosotros hemos ido al ejército peruano para pedirle un beneficio, ¿no? Para que yo pueda hacer algo, porque yo ya había perdido mi vista y lo que a mí me hiere en el alma, porque yo soy un soldado voluntario, llego al ejército y me dice, tienes que perder las 2 vistas para darte un beneficio. ¿Actualmente labora como cobrador en el transporte público de personas? Sí. ¿Realiza alguna otra actividad económica?
Yo no puedo trabajar en ningún lado porque prácticamente voy a empresas, voy a entidades, prácticamente con lo que la desgracia que me ha pasado a la vista, ni una entidad me quiere dar trabajo. Tengo que sacarme el ancho para mi hija, para mi madre, desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche para ganarme 20 soles, 25 soles. Señor Quispe-Olaya, para concluir, ¿podría usted precisar un aproximado del monto de sus ingresos económicos en la actualidad? Yo gano por día 20, 25 soles y la gente se abusa porque prácticamente no, como nadie me da trabajo, tengo que aguantar todo lo que me hacen. Por veces hasta en las combis, hasta como las combis me dejan lejos de mi casa, las combis hasta no me alzan. Me miran como una persona rara, una persona que no te quieren ni alzar, te discrimina a la gente. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a los señores agentes del Estado peruano. Me corresponde en este momento preguntarle a los señores jueces si desean formular algún tipo de pregunta. Juez Eduardo Ferrer Macgrego. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Una sola pregunta. ¿Qué espera de esta Corte Interamericana? Yo espero solamente que de esta Corte Interamericana que se me haga justicia. No es justo que yo voluntariamente al ejército me he presentado para que esto me haga un oficial del ejército. Ahora, durante estos 13 años que he esperado, ojalá que me hagan justicia. Yo solamente espero que me hagan justicia. No tengo trabajo, no tengo cómo mantener a mi madre. Prácticamente ni a mi hija tengo cómo mantenerle. Esto nomás es todo, señor juez, que yo solamente pido justicia. ¿Cómo se podría traducir esa justicia? Prácticamente que no quede impune todo lo que me está pasando a mí, que no pase con otros soldados, que lo que me está pasando a mí, yo no tengo, como le digo, no tengo trabajo, no tengo nada. En Huancayo me discriminan, toda la gente me miran como algo raro, un mal, que estoy con una vista. ¿Algo más que quisiera agregar? Solamente, señor juez, que me haga justicia. Yo pido solamente, ruego a Dios que todo lo que durante estos 13 años he aguantado de toda la gente que me discrimina, que me ayuden a salir adelante para poder seguir con mis estudios, con algo. Eso nomás, señor juez. Muchas gracias y valoramos mucho su presencia. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, juez Eduardo Ferrer Macgrego. El juez Eduardo Billo Grossi. Juez Alberto Pérez Pérez. Juez Manuel Ventura. Sí, señor presidente. Tú dijiste que mandaron unos soldados que estaban amigos tuyos, que habían dado fe de lo que había pasado y los corretearon. No sé si ese es el término correcto, si utilizarse, si los corretearon o le pegaron. ¿Qué hicieron para intimidarlos? A mi compañero que había declarado todo lo que había sucedido, en lo que había visto en el ejército, lo que este oficial me había metido con la culata de armamento, habían ido a su casa a aterrorizarle, yendo a su casa con soldados a quererle matarlo. Aterrorizarlo. A querer matarlo, y es justamente por haber declarado solamente contra ese oficial. Ajá. Y ese mi compañero Guaira, no sé hasta ahora dónde está, si estará vivo o estará muerto, porque yo no sé nada de él, porque él había declarado en contra de ese oficial. Te quiero hacer otra pregunta, dando continuidad a la que hizo el juez Ferrer. Tú quieres que se te haga justicia. ¿Tú consideras que parte de esa justicia es que se te dé una reparación, una pensión por incapacidad
que te permita vivir porque no puedes trabajar, continuar viviendo normalmente porque no puedes trabajar. ¿Tú pides eso? Sí, yo pido una reparación civil, una pensión que yo pueda, para yo poder sostener a mi hija, a mi madre. Muy bien. Ahora quiero que me aclares con mucha claridad 2 puntos. El Estado ha insistido mucho en las preguntas que te ha hecho en que se dieron 2 golpes. Uno que te lo infligiste tú mismo con el fusil FAL y que no te ocasionó ningún daño, y te preguntaron que cómo fue que te golpeaste, y otro que tú señalas que te lo dio el suboficial y que te dañó en el ojo de una manera deliberada. El primero no fue deliberado, ¿es así? Sí. ¿Y cómo te golpeaste no deliberadamente? O sea, fue casual, cuando yo estaba sacando mi armamento, me golpeé, pero despacio. Despacio. No era ¿Sacando el armamento de dónde? del fusil, cuando estaba desarmando. Ah, desarmando el fusil. Despacio, me había golpeado. Ya. Y justamente por eso le digo que yo seguía con mis actividades normales, porque justamente normal, seguía mis actividades como cualquier soldado, ¿no? Seguía mis actividades. Ajá. Y el golpe que según tú se te da el suboficial que te estaba dando el entrenamiento, ¿sí te lo dio deliberadamente? ¿A qué distancia más o menos? Sí, cuando yo estaba ahí, el suboficial, con la amargura que yo había disparado mal, agarra el fusil y me mete en el ojo derecho. Y ahí es lo que yo me desmayo, y justo mi compañero, que es mi compañero, me olvidé su nombre de él es el que ha visto Hito. Calderón. No, Guaira Arancibe Exxon, él es el que ha visto Hito. Él es el que ha visto esto, y justo a él es el que a él lo ha correteado a balazos yendo a su casa con soldados, ha ido a su casa y lo ha querido matar, y él tenía que escapar por su techo de su casa. O sea, el golpe que te dio este señor, es que cuando tú tenías el rifle en la práctica, él te lo echa para atrás y te golpea el ojo. Sí, él me lo echa para atrás. Bueno, muchas gracias. Ahora sí estoy yo absolutamente claro. Gracias. Muchas gracias, juez Manuel Ventura. Le pregunto al juez Roberto Caldas. Adelante, por favor. Voy a hablar en portugués, por favor. Probando la interpretación. Se encuentra en el canal 2. En el canal 2. La interpretación se encuentra en el canal 2. En el canal 2 se encuentra la interpretación. ¿Sí se escucha? En castellano. La interpretación se encuentra en el canal 2. Probando el canal 2. 1, 2, 3, 4. Canal 2. La interpretación está en el canal 2 al castellano. Interpretación al castellano en el canal 2. ¿Se oye? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Probando la interpretación al castellano en el canal 2. Estamos probando en el canal
admisión. En el examen que se hizo en el ejército, está hablando en castellano el juez. Cuando te hicieron el examen de admisión, ¿te dijeron que tenías algún problema en la vista o simplemente pasaste sin ningún inconveniente? Cuando a mí que me hicieron la revisión médica no tenía ni un problema. Yo había pasado el examen médico, tranquilo. También respecto de algunos otros maltratos que el señor habría recibido, ¿verdad? En cuanto estaba en el servicio militar. ¿Puede precisar estos maltratos? Además del golpe que te dieron con la culata que nos estás diciendo, ¿hubo otras cosas que te haya hecho el ejército? ¿Te maltrataron, te golpearon de otra manera o solamente fue ese caso puntual? ¿Fue solamente el suboficial con quien tenías problemas? Este suboficial era muy abusivo en el ejército, porque muy abusaba, no de mí nomás, de todos mis compañeros, porque prácticamente nos apuraba para salir a comer o para formarnos, nos tiraba con palo, con la gamela. Pero los demás no se metían con ustedes, era él particularmente, era solamente él. A mis otros compañeros también. Más muy bien. Él propio, el suboficial y también los compañeros. No, solo el oficial. Y sobre su trabajo actual como cobrador, ¿es temporario? ¿Hace cuánto tiempo que estás trabajando? Son trabajos eventuales cuando, por veces te digo que cuando a mí me llaman, cuando hay prácticamente, son eventuales, por veces nomás me llaman, porque no tengo, carro fijo, cualquier dueño me puede llamar cualquier rato, pero no tengo trabajo fijo. Está muy bien. Muchas gracias, señor. Gracias, señor presidente. No, muchas gracias, juez Caldas. Gracias. Yo de alguna manera también tenía las mismas preguntas, con lo cual hemos en ese sentido coincidido. Una pregunta puntual, por claridad. Desde el momento en que sales del ejército hasta el momento en que pierdes la vista, ¿cuánto tiempo pasa? Cuando salgo del ejército, Sí. ya son casi como 13 años. Sí, no, ¿qué pasó después de que sales del ejército? ¿Podías ver aún? Yo ya, hasta la actualidad, yo justamente cuando yo había salido del ejército, iba a tener un cáncer a esa vista. Si no es por la Comisión de Derechos Humanos que a mí me habían operado, esto me habían cicatrizado para que no me dé un cáncer a esta vista, ya pretende haber perdido la otra vista. Ya. Porque gracias a Comiset, que ellos siempre me han apoyado, me han hecho operar a tiempo para que no me dé un cáncer a esta vista, pero durante esos 13 años que estoy, ya día a día lo estoy perdiendo. Vale. Porque tengo un certificado de discapacidad que tengo 5% de visión nomás en esto. ¿Te gustó la vida militar, la disciplina, como tus hermanos? ¿Te pareció interesante la vida militar? Sí, a mí me gustaba la vida militar y además, como te digo, yo ahí al ejército me metí porque quería tener una carrera más. A mí me gustaba tener 2 carreras para yo salir adelante, pero con la desgracia que me pasó en el ejército, se me truncó todos mis estudios y yo ya no pude estudiar mis estudios. Pero el resto de actividades que realizaste en el ejército no tuviste problema. Los demás oficiales o suboficiales no tuvieron ningún inconveniente. Con los demás no tenía ni un problema, ni un problema con nadie. Con él nomás el problema era. Perfecto, muchísimas gracias. Te agradecemos las respuestas y vamos que después de este tipo de preguntas
Puedes retirarte y sentarte con el público si lo tienes a bien. Muchas gracias por sus declaraciones. No hay más preguntas por parte de la Corte. Tal y como se ha convenido, la Corte entrará en un receso de unos 20 minutos para que ustedes preparen sus alegatos finales y las conclusiones finales por parte de la Comisión. Esta Corte entra en receso. La Corte se retira.